Un punto muy importante en Hanukkah es que cuando uno empieza a estudiar la historia, se entera de Matityahu HaKohen, que se levanta junto con sus 5 hijos en contra de un imperio. Y vemos que finalmente, con dificultades y con guerras y con batallas, logran el objetivo. Logran el objetivo de sacar a los griegos de Israel, de purificar el Beit HaMikdash, de reiniciar el servicio en el Beit HaMikdash, ¿sí? Hanukkah HaMizbeach. Y todo empezó en una familia. Todo empezó en el seno de una casa. Y no hay ninguna duda que en el pueblo de Israel el tema de la casa y de la familia es algo esencial y fundamental. Y más de una vez nosotros pensamos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y mi familia qué puedo hacer? ¿Podemos nosotros cambiar a todo el pueblo de Israel? ¿Podemos cambiar acaso la historia? Y Matityahu y sus hijos nos dan un ejemplo que sí. Que una familia solita puede cambiar el destino de todo Israel. Para un lado y para el otro, ¿eh? Puede llevarnos para el bien y puede llevarnos para el lado equivocado. Y si se dieron cuenta, Hanukkah, prácticamente todo el festejo también es casa. La Hanukkah en casa, los Evibonim en casa, los ponchkes, ¿sí? Las Ufganiot en casa. Obviamente tenemos nuestro Alel y tenemos nuestra Kriyat Torah, pero la casa también en Hanukkah como que se torna muy importante, y tan es así que cuánto nos gusta aprender la Hanukkah en nuestros hogares. Realmente es un momento muy lindo, ¿no? Que todos esperamos durante todo el año, y es increíble, incluso Yehudim que no cuidan mitzvot, esperan Hanukkah, les gusta aprender en Hanukkah, porque definitivamente el hecho de la familiaridad que tiene este Hag es muy importante. Y es muy importante el resaltar una vez más que una familia y uno solo podemos behemet cambiar el mundo y cambiar a Israel. Para nosotros entender un poco Hanukkah, nos tenemos que ir a 2200 años atrás. Y nos tenemos que ir a la época del Imperio Griego. 2200 años atrás. Este imperio llega al mundo y trae una luz sumamente poderosa. Una luz que va a alumbrar el mundo desde entonces hasta el día de hoy. Cuando uno mira alrededor nuestro el impacto del imperio griego a la actualidad, es realmente sorprendente. Toda nuestra cultura, la nuestra, es greco-romana. Estamos hablando de 2200 años. Cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando de los griegos. Cuando hablamos muchas veces de todos los de la filosofía, y hablamos de Aristóteles y de Platón y de Sócrates y de todos ellos, estamos hablando de los griegos. Cuando hablamos incluso en psicología, van a encontrar ustedes que se habla de Edipo y de Electra y de un montón de complejos que obviamente no es griego, pero están basados en la mitología griega. En el lenguaje la gente utiliza expresiones totalmente griegas, ¿sí? Tiene una musa inspiradora. ¿Qué es una musa inspiradora? ¿Qué es una musa? Una musa eran los dioses del Olimpo que inspiraban a las personas a ser artistas, a escribir poemas, a escribir música, a pintar. Es griego. Hace muy poquito, hace apenas 2 semanas, en el espacio hubo una caminata espacial de una de las naves que anda ahí dando vueltas todo el tiempo, donde salieron con la antorcha olímpica. Por primera vez en la historia de la humanidad, la antorcha olímpica, en esta ocasión apagada, en el espacio. Ustedes saben que la antorcha olímpica, cada vez que va a haber olimpiadas, sale de Atenas hasta el día de hoy y recorre el mundo. En principio recorre todos aquellos países que van a participar en la olimpiada, y en esta ocasión se fue al espacio la antorcha olímpica. Y las olimpiadas es griego. Es decir, la presencia griega es muy, muy notoria 2200 años después. Es muy fuerte. En aquellos años, cuando los griegos llegan al mapa, cuando aparecen en la historia de la humanidad, y cuando entran en contacto con el pueblo de Israel, se va a dar un episodio, un acontecimiento muy, 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 muy inédito. Ante todo llega a la tierra de Israel Alejandro Magno.
Alejandro Magno, emperador, primer emperador de Grecia, que fue el que va a hacer el imperio, va a construir el imperio. Un hombre que apenas vivió 33 años y que en esos 33 años, impresionante todo lo que hizo. Israel estaba bajo el dominio persa antes de los griegos. Los griegos con Alejandro Magno llegaron a la tierra de Israel, conquistan la tierra de Israel, conquistan la tierra de Israel de los persas, pero no se enfrentaron en armas contra el pueblo de Israel. No hubo ninguna batalla con el pueblo de Israel. Es decir, cuando Alejandro Magno llega a Israel, no solamente que no hay guerra judía contra él, sino que incluso la comunidad judía, el pueblo de Israel, lo recibe a Alejandro Magno con muchos honores, con mucho agradecimiento, con mucha admiración. Tan es así que cuando uno lee en la Guemará hay muchos relatos sobre Alejandro Magno, entre los cuales vamos a encontrar el relato que él quiere visitar el Beit HaMikdash y va a ser recibido por el Cohen Gadol, y cuando él ve al Cohen Gadol, directamente el Cohen Gadol, él le dice al Cohen Gadol: yo soñé contigo. Alejandro Magno le dice: yo soñé contigo y soñé que me venías a decir que yo iba a ser el rey del mundo. Alejandro Magno, rey de Grecia, diciendo que tuvo un sueño con el Cohen Gadol de Jerusalén. Y incluso se sabe que en aquellos años entra a la lista de nombres judíos el nombre de Alexander. ¿Sí? Le honran al rey y deciden que van a empezar a poner el nombre de Alejandro en el pueblo de Israel. Y lo tenemos hasta el día de hoy. Y más de uno, pues Alexander, pues no duda de que sí se puede. Alex, ¿qué problema hay? No, ningún problema. Y Alejandro entró como uno de los nombres. Y sabemos que en el pueblo de Israel los nombres y cuidar los nombres es tan importante. Y el nombre de Alexander entra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo quería, lo amaba. Sentía que era una buena persona. Alejandro Magno hablaba mucho de hacer una paz en todo el mundo, que realmente el mundo viva en paz. ¿Cómo? Porque iba a ser todo de él. Exactamente. Es una idea que manejan algunos imperios, donde de alguna manera todos vamos a vivir en paz bajo mi estilo de vida, bajo mi esquema. Pero de alguna manera, si todos aceptan el estilo de vida pues ya no va a haber ningún tipo de conflicto. Es fantástico. Entonces, avisorar la posibilidad de que haya paz, pues también era algo simpático, agradable. La verdad que Alejandro Magno muere muy rápido. El imperio, a la muerte de él, se va a dividir en 3 partes. Y una de las partes, o sea, básicamente para que entiendan un poco en historia, el imperio queda dividido: una sección con sede en Grecia, con la dirección desde Grecia, la otra parte desde Egipto y la otra parte desde Siria. ¿Sí? Entonces ustedes van a escuchar en los registros históricos cómo a veces se habla de los egipcios y de los sirios, pero realmente son todos griegos. Griegos asentados en Egipto, griegos asentados en Siria y griegos desde Grecia. El imperio se divide. La verdad que el inicio no fue para nada difícil y no fue problemático. El problema comienza sigilosamente y un poquito después. El problema empieza porque el pueblo de Israel no sabía que los griegos traían unas armas secretas increíbles, y que no eran espadas, y que no eran tanques, y que no eran misiles ni bombas atómicas. Era la cultura, era la concepción de mundo que va a enfrentar de una manera total al pueblo de Israel. Es decir, vienen los griegos y van a proponer una forma de vida que prácticamente en nada coincide con el estilo de vida del pueblo de Israel. Y una cultura, un enfrentamiento cultural, no se da de un día para el otro, sino que se da de a gotitas, en pequeñas dosis, de a poquito. De a poquito uno se va dando cuenta, en realidad no se va dando cuenta, después de unos años uno se va dando cuenta cuánto cambia uno, ¿sí? Cuánto uno va cambiando y no se había dado cuenta. Fíjense, por ejemplo, la cultura que hoy tenemos de esto, ¿sí? Esto fue entrando de a poquito, de muy poquito. En el año 2000, estamos en el 2003,
En el año 2000 fue la primera vez que yo tuve un celular. Y me acuerdo bien por qué. En realidad ya había celulares. Desde el 95, 96, 97, ya había. Y yo decía, ¿para qué quiero un celular? Yo estoy en mi oficina y estoy en mi casa, ¿sí? A veces estoy en el súper, a veces estoy... Pero estoy muy localizable. De 24 horas al día, 22 horas al día, me pueden localizar sin problema. ¿Para qué necesito esto? Y la gente empezó a usarlos. Y yo dije, yo no lo necesito. De pronto, por mi trabajo, me fui a trabajar en otra comunidad, en otro lugar, y apareció mi primer celular. El celular era para hablar por teléfono, en una situación de emergencia, porque todos seguíamos hablando por el teléfono normal. Y este era por las dudas, ¿sí? Estás en la calle y te urge decir algo, pues hablas, porque además era caro y era por minuto. Y entonces, ¿quién hablaba? Nadie, ¿sí? Más aún, más de una vez alguien marcaba para que a la persona le suene el teléfono, mirara a quién llama y le marcaba de regreso. O sea, todas esas trampas que hacíamos para no gastar ni un minuto. Aplicación Marro. Pues sí. Ok. Pasaron, desde lo que yo les estoy contando, 13 años. Y fíjense lo que es hoy esto. La gran mayoría del mundo ya no lo usa para hablar. Lo usamos para cualquier cosa. Para sacar fotos, para filmar, para... bueno, ya no les cuento a ustedes. Ustedes saben más que yo para qué sirve esto. Pero además de todo, nos cambió nuestra forma de ser. En una década. Ustedes la han vivido, ustedes han crecido con esto prácticamente. Antes la gente hablaba, pero hablaba con el que tenía al lado. Hoy la gente, a mí particularmente me vuelve loco cuando yo subo en un autobús y ves a todos así, y nadie habla con el que tiene al lado. A nadie le importa el que tiene al lado. Hay 30 personas sentadas, 25 están hablando. Y yo más de una vez me pregunto, ¿qué tienen tanto para hablar? Tanto para hablar. No paran. Y como hoy en día prácticamente ya es gratis hablar, pues hablas. Y obviamente seguimos y te van diciendo, y mensajitos, y WhatsApp, y esto y lo otro. Y no paramos. La vida cambió con esto. El estilo de vida cambió. Y obviamente no nos dimos cuenta porque fui viniendo así de a poquito. Obviamente tiene sus cosas buenas, ¿sí? Sí, definitivamente uno tiene algo, una cosa, un mensaje importante de dar, inmediatamente lo puede dar. Yo puedo hablar con mi hija argentina en un segundo, estoy en la calle, está en la calle, me mandan fotitos de mis nietos, es precioso. Pero por otro lado, ya no tenemos un segundo en paz. Lo que voy a decir parecerá chiste, pero creo que es real. Ni al baño podemos ir tranquilos. Ni los 3 minutos de ir al baño, porque suena el celular. Y si no lo tenemos en el baño, ya estamos preocupados porque está sonando. Me acuerdo hace apenas unos años atrás, llegar a mi casa era encontrarme con una pequeña listita que había escrito mi señora de las 3, 4 personas que me llamaron durante el rato que no estuve en la casa. Y yo decía, ok, bueno, vamos a comer y ahora que termino de comer les hablo. No era urgente. ¿Cuántas urgencias tenemos en la vida? Puede ser que haya personas que durante 50 años no hayan tenido una. Quizá la urgencia es, mi señora rompió la fuente, la tengo que llevar al hospital, van a hacer un bebé. ¿Cuántas veces van a hacer un bebé? Demet. No había urgencias. Ahora todo es urgente. Todo es ya. Y es desesperante, porque vivimos todos así. Gracias a este lindo aparatito. ¿Cómo pasa el tiempo en mi vida? Hace 35 años atrás era Madrid y yo les leía a mis Hanijim un cuento que se llamaba El Loco, un cuento que había escrito Ray Bradbury, un escritor de ciencia ficción. El Loco era una historia de un hombre en el futuro en el cual todo el mundo iba a tener aparatitos para comunicarse todo el día.
Según el relato, unos lo iban a tener en el anillo, otros en el reloj, otros, o sea, lo imaginaba, lo vislumbraba, no solamente así, sino de todo tipo, ¿no? O sea, en los botones, por todos lados la gente iba a poder comunicarse. Y este hombre alucinaba cómo la gente estaba viviendo. Cómo vivía, como se las describí yo recién. Así vivían, en el cuento. De pronto él decidió fabricar una máquina de hacer interferencia, de tal manera que no haya señal, ¿sí? Y entonces cuenta cómo él se sube a un autobús. Y todos están hablando, uno por el reloj, el otro por el anillo, el otro por aquí. Y de pronto prende su máquina de interferencia. Y todos se quedaron sin poder hablar. Y todos gritando, y nadie hablaba con nadie. Y entonces él escribe ahí una frase, que está relacionada con lo que les comenté, donde dice, no tuvieron más remedio que hablar con la persona que tenían a un lado. En ese momento de pronto alguien descubre que este señor tiene un aparato raro en el autobús. Y entonces entre todos lo agarran, le pegan, lo golpean, rompen su aparato y finalmente termina en un manicomio, el loco. Mientras que todos pudieron rescatar la hermosa forma de vida en la que estamos. Les puedo asegurar que vale la pena en el 99.99% de las oportunidades romper este aparato para poder vivir más tranquilos. ¿Se acuerdan lo que era irse de vacaciones cuando esto no existía? Y cuando no existía el internet, los chats, la gente se iba de vacaciones. Hoy no. Toda la gente que trabaja hoy en día se va a otro país, pero no se van de vacaciones. Siguen enganchados en el trabajo. Antes, cuando alguien se iba, bueno, mira, 15 días no voy a estar. Arréglense. Si hay algún problema, traten de solucionarlo. Y lo urgente, bueno, díganle que en 15 días yo estoy de regreso. Así era. Y alguien que tenía cierta responsabilidad hablaba una o dos veces durante todo el viaje para preguntar si hubo alguna novedad. ¿Sí? Nada más. Yo aquí me paso haciendo paseos con familias. Es horrible ver a los hombres, ¿sí? Estamos entrando a un lugar, me da 10 minutitos, necesito hacer una llamada, necesito checar mi mail, Están en el trabajo, siguen en el trabajo. Y entonces todo esto que parece tan lindo, no es tan lindo. Pero viene una cultura de a poquito, de a poquito, de a poquito. No nos dimos cuenta cuando fue el cambio. Llegaron los griegos y de a poquito empiezan a meter su cultura. ¿Cuál es su cultura? Y obviamente este tema lo conocen. Uno, ellos vienen con una idea de el culto al cuerpo. El cuerpo del ser humano es hermoso y debe ser atendido de una manera muy especial. Para eso hay que desarrollar los deportes, hay que desarrollar los gimnasios, los masajes, la estética, operaciones de estética incluso en aquellos años. No hay nada más hermoso que un cuerpo humano trabajado, musculoso, y no por nada cuando uno se encuentra con esculturas de aquellos años que pertenecen a los griegos y posteriormente a los romanos, siempre se va a ver cuerpos espectaculares. La mayoría de esos cuerpos no tienen cabeza, ¿sí? Pero los cuerpos en sí siempre se ven bellos. ¿Qué pasaba con aquellos que eran feos? ¿Qué pasaba con aquellos que tenían defectos físicos? Conocemos una ciudad como una Esparta que los tiraban, que los mataban, los tiraban desde una montaña. A todos aquellos que no cumplían el perfil de belleza y de salud mental, ¡bum! ¿Para qué los queremos? ¿Para qué quieres gente fea? ¿Para qué quieres gente que esté mal? Y esto lo cuentan los escritos griegos, no lo dice el Midrash, ¿sí? Ellos lo cuentan, que así se manejaban. Obviamente para dedicarse a tener un cuerpo bello hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Exige ir a un gimnasio, exige, ¿sí? Abstenerse de comer todo lo que nos gusta, no sé si podrían comer sofganiot ahora en Hanukkah, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo para mantenerse bello. El pueblo de Israel hasta ese momento siempre se había dedicado en especial al Ruach, al espíritu.
A la Neshama. ¿El cuerpo es importante o no es importante? Sí. Como un kli. Como un kli. Como un kli kadosh. Sí, porque es un kli que lo creó Kadosh Baruj Hu y lo hizo de una manera maravillosa, increíble. Y tiene santidad el cuerpo per se. Por sí mismo el cuerpo tiene santidad. Y por eso también lo cuidamos tanto cuando una persona fallece. Cuánto cuidado tenemos con el cuerpo. ¿Sí? Realmente una persona podría decir, ya se murió, listo, ya es un cuerpo, son 80 kilos de carne, ya ¿para qué tanto problema, no? No son 80 kilos de carne. Y no es solamente porque el cuerpo es el de mi papá, el de mi mamá, el de mi primo, es un cuerpo de un ser humano. El cuerpo es importante. El cuerpo debe ser alimentado adecuadamente, debe ser higienizado adecuadamente, debe descansar adecuadamente, debemos cuidarlo. Tan es así que hay un montón de alajot de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo y no nos podemos poner en ninguna situación que se lastime el cuerpo. ¿Sí? No solamente que perdamos la vida, que se lastime el cuerpo. No podemos golpear, no podemos mutilar, no podemos tatuar. ¿Sí? Hay que cuidar el cuerpo. Es el único que tienes para toda la vida. Cuídalo, cuídalo. Miren aquellos que se tatúan, yo amo a Cristina. A los 18 años se lo escribió. Y después toda la vida yo amo a Cristina. Cuando la esposa se llama María, es horrible. Y si no, se tiene que hacer así, le queda una cicatriz media rara. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te andas haciendo cosas? ¿Qué te pasa? El cuerpo hay que hacerlo, realmente exige cuidado. Pero entendiendo que si el cuerpo no está bien, no voy a poder cuidar mitzvot. Si el cuerpo no está descansado, no me voy a levantar mañana a hacer tefilá. No voy a poder estudiar, no voy a poder tener lucidez para estudiar. No voy a tener ganas de nada. Si me siento mal, ¿qué queremos hacer? Nada. Estar tirado en la cama. Un cuerpo sano te permite. Aquellos bajurim en una yeshiva que están 16 horas estudiando Gemara, tienen que tener una tranquilidad del cuerpo para poder concentrarse y poder realmente obtener un buen resultado. Entonces nosotros trabajamos el cuerpo por la Neshama, para la Neshama, para el cuidado de Torah y Mitzvot. Y sabiendo que el cuerpo en definitiva es un medio para llegar a un fin más alto. Y no es un fin en sí. En cambio para los griegos, sí. Para los griegos el cuerpo era un fin. Había que llegar a eso. Y entonces, cuando llegan a Israel, traen este estilo de vida y empiezan a construir en Israel, ante todo, ciudades griegas. Y ciudades griegas significa una ciudad con un sello griego, en el cual te vas a encontrar con baños públicos, masajes, deportes, ¿sí? O sea, todo aquello que los griegos consideraban que era muy importante. Yehudim viven en Israel y tienen otra forma de vida, pero empiezan a ver lo que los griegos hacen. Y lentamente, sin darse cuenta, de a poquito, cada uno, no todos, pero muchos, empiezan a decir, bueno, ¿qué tiene de malo un poquito de deporte? ¿Y qué tiene de malo ir a ver a unos jugadores haciendo un partido de no sé qué? ¿Y qué tiene de malo ir a un baño sauna? ¿Y qué tiene de malo cuidarme más el cuerpo? Muy lento, muy lento. Pero muy lento puede ser, como les contesto, pueden ser 10 años, puede ser una generación, en la que de pronto nos vamos a encontrar con Yehudim, que se acelera este proceso y quieren, justamente, empezar a servir el cuerpo como los griegos. Los Yehudim tenían un problema para este punto, un problema grave, que era el Brit Milá. El Brit Milá, para los griegos, era una mutilación. Para los griegos era una afrenta al cuerpo. ¿Cómo es posible que este pueblo corte un pedazo de su cuerpo? Para ellos era así. Nosotros entendemos que justamente es al revés. Asher bara Elohim la azot, que Hashem hizo para hacer. Muchas veces se dice con respecto al Brit Milá, Hashem hizo así, y esperando que el Yehudí venga y haga el clic. ¿Vieron cuando uno termina una obra que hace clic?
Ahora sí, era el último toquecito. Y el último toquecito se lo hacemos nosotros. Para el pueblo de Israel, obviamente, el no Brit Milá, el ser Arel, tener circuncisión, en Ivrit es una expresión muy, muy fuerte. Cuando alguien, lo habrán leído en español, incluso suena más fuerte. Cuando a veces vemos una traducción de algún capítulo de la Torá del Tanaj, donde dice, ese incircunciso, suena... En Ivrit es lo mismo, es Arel. Pero la palabra incircunciso como algo horrible, horrible. Y ese era el punto de vista del pueblo de Israel. Pero ¿por qué el Brit Milá era un problema? Porque una de las cosas que hacían los griegos era andar desnudos entre ellos en los ámbitos de deporte, mostrar sus cuerpos, lucirse. Y el Yehudí tiene una marca que lo avergüenza en ese momento. Los griegos lo miran como, mira lo que hizo con su cuerpo, y el Yehudí no puede competir, ¿sí?, frente a esa belleza griega. Se nos cuenta en los textos, Sefer Maccabim, la Gemara, nos cuenta que hubo Yehudim que empezaron a operarse su Brit Milá. No me pregunten qué significa operarse hace 2200 años y qué significa operarse un Brit Milá. La única manera es hacerse, o sea, en términos actuales sería hacerse un injerto de piel para dar la apariencia de tener un prepucio nuevamente. Porque cuando se hace el Brit Milá lo que se hace es quitar un pedacito de piel. ¿Cómo puede ser que haya Yehudim que estén dispuestos a disfrazar su Brit Milá para ser aceptados? Y los hubo. Si quedó este registro histórico es porque habrá habido muchos que lo hicieron. ¿Por qué? Porque quieren estar con los griegos. Vienen los griegos y traen libros, traen literatura. De pronto todos conocen a Homero, pero la mayoría conoce a Simpson. ¿Najón? Pero vamos al Homero original, no a Homero Simpson. Homero original fue un gran escritor y poeta griego. Escribió unos libros maravillosos. Son esos libros que quizás tuvieron que estudiar ustedes para literatura en alguna, o para español, algo de esas obras en la escuela, algo de la Ilíada, algo de la Odisea, y muchas veces como estudiamos en esos ámbitos, después decimos, ¡ay, es horrible! Pero cuando uno lo lee, son libros increíbles. Ante todo son novelas. Son novelas. En las novelas está lleno de personajes. Son historias de amor, historias de guerra, historias de vida, historias de muerte, historias de celos, de chismes. A la gente le encanta leer eso. Hasta el día de hoy. Ay, me quiero leer una novelita. Si no quiero nada profundo, si quiero una novelita. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí, algún librito así, algo. Bueno, él escribe así. Cuando uno lee sus textos, los personajes que él describe, uno los puede visualizar, los puede imaginar. Se los puede imaginar, porque realmente los describe con una perfección tal, no solamente el cuerpo de ellos, es la parte externa, sino lo interno. Y entonces nos vamos a encontrar así, Derech Agav, nos vamos a encontrar con una mujer llamada Penélope, cuya pareja es Ulises. Y Penélope y Ulises se aman. Pero Ulises viaja por los mares. Y Penélope está harta de esperarlo. Entonces Penélope le dice a Ulises, antes de su último viaje, le dice, te voy a esperar tejiendo. Cuando termine de tejer lo que estoy haciendo, si no regresaste, olvídate de mí. Olvídate de mí. No quiero saber más de ti. Estoy harta de que te la pases viajando por el mundo y yo estar sola aquí. No te preocupes, llegaré antes que termines tu obra. Y ahí se va Ulises por los mares, a tener sus aventuras. Mientras Ulises pasea, ella teje. Y de noche desteje. Y de día teje. Y de noche desteje. Porque sabe que él no va a venir. Pero no quiere quedarse sin él. Entonces nunca termina mientras ella desteje y teje. ¿Y él dónde anda? Él anda por los mares. Y hay un mar que es el mar de las sirenas,
que tienen un cántico cautivador. Los marineros terminan casi hipnotizados por ese cántico y se arrojan al seno del agua para caer en manos de las sirenas y pierden su vida. Para poder cruzar por el mar de las sirenas, los marineros habían aprendido que había que taparse con cera los oídos, de tal manera de no escuchar el cántico. Pero Ulises quiere conocer el cántico de las sirenas. Entonces le pide a los marineros que lo amarren al mástil del barco. Lo amarren mientras todos están con los oídos cubiertos para que él pueda escuchar el cántico. Ahí se lo ve a él desesperado por tirarse, pero no puede tirarse, pero por lo menos queda embelesado y maravillado del cántico de las sirenas. Y viene el caballo de Troya. ¿Conocen? Había que conquistar la ciudad y no sabían cómo. Y de pronto viene el enemigo y le hace un regalo a Troya. Un enorme caballo de madera, precioso, un monumento increíble. Solo que el caballo era hueco y adentro estaban todos los soldados de los enemigos, dispuestos, cuando recibieron el regalo, un regalo de alguna manera por paz, metieron el regalo dentro de la ciudad y por la noche salieron de ese caballo todos los enemigos y conquistaron la ciudad. Y así va el relato. Y uno lo lee y le gusta. Hasta se quedaron mirándome así. Porque atrapa, una novela atrapa. Una novela atrapa. Y el pueblo de Israel también tiene su texto. Tenemos una Torah, 2200 años atrás. Todavía no tenemos Mishnah, no tenemos Gemara, escrito, ¿no? Tenemos nuestra Torah, tenemos nuestros Nevim. Bueno, vamos a la Torah. Vamos a ver nuestros personajes. A ver, Adán y Javá. Un diálogo entre ellos. Sí, que coman fruta. Entre ellos, Torah Shevichtav, ¿sí? ¿Alguna vez que Adán le haya dicho algo a Javá o Javá a Adán? Nada. Ni una palabra. Ni una. Ni Boker Tov. Las malas lenguas dicen que eso es el paraíso. Sí. Y sí, que la mujer no le hable fantástico. Haz Shalom. Haz Shalom. Ni una palabra. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo era Adán? ¿Cómo era Javá? ¿Cómo era? ¿Cómo era Moshe Rabenu? ¿Cómo era Abraham Avinu? Yo creo que Abraham, Isaac, Jacob y Moshe se lo imaginan iguales. Por lo menos en las obritas de teatro son siempre iguales. Barba blanca y una túnica café, ¿sí? Son todos iguales. Shimshon Agibor. Shimshon Agibor, ¿lo recuerdan? El gran personaje, el del pelo largo, ¿sí? Sansón. Sansón, ¿cómo lo imaginamos? La Gemara dice que era cojo. ¿Se lo imaginan cojo? ¿Verdad que no? No puede ser cojo. ¿Cómo cojo? ¿Por qué no puede ser Abraham Avinu pequeñito? Una jorobita con una mancha acá en la frente negra. No sé, no, nos cuesta. Pero la Torah no nos dice nada, no nos da ni una pista. En los textos de Homero, todo, un detalle completo. La Torah nos va a contar episodios de enorme trascendencia. Akeidat Yitzhak. Podemos hacer una miniserie con ese episodio. Desde el momento que le avisó hasta que el momento que volvió, podemos hacer horas y horas de filmación. Imaginarnos todo lo que pasó ahí. Y la Torah lo cuenta en 10 psukim. Ya, fue ahí y volvió. Y ya está. Y murió Sara. ¿Qué es eso? Definitivamente tengo un texto llamado Torah y otro texto llamado Odisea, la Ilíada, nuevos suplementos, la nueva novelita. Y bueno, lo pongo ahí, Kadosh. Y lo leo. Lo leo en la casa, lo leo en el baño, lo leo en el jardín, lo leo. Y me voy comprando todo el tiempo los nuevos. Y obviamente a través de la literatura me entran los valores que traen estos libros. Sin darme cuenta, me alejo de mis textos y empiezo con otros textos. Vienen los griegos y me hablan de un monte Olimpo, que es la sede de todos los dioses. Ahí viven los dioses. ¿Y qué dioses? La mitología griega es loquísima. Mehmet. ¿Qué dios quieren? Está en el Olimpo.
El dios de la guerra, el dios del amor, el dios del viento, el dios del fuego, el dios de la poesía, el dios del... no sé, todos. Pero además entre ellos están emparentados, ¿sí? Uno es el padre, el otro es el hijo, el otro es el amante, el otro es el que mató al amante. Todas unas historias de chismerío que hay ahí en el Olimpo, pero que es fantástico. Pandora, que tiene su caja de Pandora y abre y salen todos los males al mundo, ¿sí? El que ¿cómo se llamaba? El que escondió la luz. Uy, se me fue el nombre ahora. ¿Sí se acuerdan? Bueno, todas unas historias, pero uno lee las historias y dice, wow. Un monte, así, muy, muy importante, ahí en Grecia. ¿Y tú, pueblo de Israel, qué tienes? Ah, yo también tengo un monte. Ah, sí, ¿cómo se llama? El monte Sinai. ¿Dónde está? Por ahí. ¿Sí? Ah, en serio. ¿Y cómo es así? Como el Everest. No, es más chiquitito. ¿Y qué pasó ahí? No, ahí se reveló Dios. Ah, ¿y cómo es tu Dios? Bueno, no tiene forma, no tiene imagen, no... Bemet, son dos mundos, si se dan cuenta, nada que ver. Y uno, sin darse cuenta, hasta la mitología griega la empieza a estudiar. Empieza a acercarse a esas cosas. Vienen los filósofos, cabeza, todo la razón. Todo tiene que ser a través de la lógica y la razón, aun cuando a la cultura griega le faltaba mucho de lógica y razón. Y el pueblo de Israel, además de razón, que la utilizamos y mucho, utilizamos también la emuná. Hay cosas en las que creemos, independientemente si las entendemos o las concebimos, creemos. Entonces también se enfrenta al mundo de la lógica frente al mundo de la razón, frente al mundo de la emuná. Yo tuve una anécdota muy simpático a las 2 horas de haber llegado a México. Fui contratado ahí en una escuela como director, y entonces me llevan del aeropuerto, llego a la escuela, y entonces me presentan al director general de la escuela. Y el director de la escuela estaba en una llamada telefónica, no por celular, estaba en una llamada telefónica, y él me dice, me dice que me siente, y lo escucho. Y de pronto dice, no, lo escucho hablando así, no es Platón, es Sócrates. Es Sócrates. Claro, después de Sófocles, ¿sí? Sí. Está muy cerquita de Homero. No dice muy cerquita. ¿Te acuerdas de Homero? Bueno, está Sófocles, está Sócrates. Y yo lo escuchaba y yo me estaba haciendo chiquito en el asiento, diciendo, ¿quién es este hombre que sabe tanto de Grecia y de la cultura? Y yo digo, uy, ¿quién? Estaba hablando del nombre de las calles de una colonia en México. Sí, la colonia de Polanco, que es una colonia muy clásica de la comunidad. Todas las calles, son todas, ¿sí? Nosotros vivíamos por ahí. ¿Sí? Todas, Solón, Plinio, son todos los griegos, todos. Entonces así fue mi contacto. Dije, uy, ¿a dónde llegué? Después me enteré. Eso fueron de las primeras cosas que me pasaron graciosas en México. Ok. ¿Qué pasa con los Yehudim? Frente a la literatura, el cuidado del cuerpo, la filosofía, todo el concepto de vida de los griegos. De a poquito, empiezan a hacerse lentamente lo que nosotros conocemos con el nombre de helenistas. Mit Yavnim. Mit Yavnim es hacerse yevaní, hacerse griego. ¿Sí? Empiezo a hablar en griego, a utilizar palabras en griego. El griego es lo moderno. El griego es lo que está de moda. El griego es genial. Fíjense hoy en día, hay una potencia llamada Estados Unidos, ¿sí? Desde hace ya unos cuantos años, y por lo tanto hay que saber inglés. Y cuando uno habla del inglés y de pronto puede llegar a ser un hereje y decir, yo no sé inglés. ¿No sabes inglés? ¿Tú sabes lo importante que es hablar inglés? Sin el inglés no puedes hacer nada en el mundo. ¿Escucharon esas frases alguna vez? Sí. ¿Saben que hay mucha gente que no sabe inglés y puede vivir? ¿Y puede hacer cosas en el mundo? Sí, pero no es gente que está cerca de ¿De dónde?
¿De dónde? Gente que quiere llegar a altos rangos en la política o en esas cosas tiene que participar del juego. Ok. El tema es que tú sabes que no son los que están cerca del poder los que hablan inglés. Son los chinitos. Sí, no. Me refiero... No, ahora voy a los chinitos. Pero la ambición de hablar inglés no está solamente en el de arriba. Estas ideas que yo estoy teniendo vienen desde el de más de abajo. Todos tenemos que hablar inglés. Todos tenemos que hablar inglés, ¿sí? Porque si no, pues, no puedes viajar por el mundo, no puedes acceder a internet, no puedes estudiar. Es real, hay muchas cosas que puedes hacer con el inglés. Y en Pero Israel se da muchísimo más. en Israel, sí, o sea, ¿para qué vas al Ulpan? ¿Para qué vas al Ulpan? No hace falta. Yo aprendí inglés. Claro, me imagino. No solamente que aprendemos el idioma el otro, sino que lo traemos a nuestro idioma. Y entonces en Ivrit les voy a decir una frase que yo aprendí cuando estudiaba Ivrit en Argentina. Tenía un moré que nos enseñó esta frase. Es así. Haopozicja bakoalicja zeota degeneracja beshinuya orientacja. Que significa la coalición en la oposición es la misma degeneración con un cambio de orientación. Una frase en ivrit. Obviamente hay una palabra para decir oposicia y hay una palabra hebrea para decir coalicia y hay una palabra hebrea para orientacia y para degeneracia. Hay una para cada una en ivrit. ¿Por qué no las usamos? Obviamente el inglés no solamente en ivrit ha entrado en todos lados. No nos damos cuenta, ¿sí? Como al ballet parking le pido un ticket. ¿Sí? ¿En qué idioma estás hablando? ¿Estás hablando español? ¿Estás hablando? ¿En qué estás hablando? ¿Sí? Es horrible. Pero bueno, ahí va entrando. No es tan feo. No, no es feo. No es feo. No, porque hay que encontrar un buen sentido, por ejemplo. Sí. El francés, el español, el inglés, el italiano, todos tienen una derivación del latín. Najón. ¿Cierto? Sí. Entonces, como que si no sabes nada de otro idioma y hablas con otra persona en tu idioma, como que entre señas y palabras parecidas se pueden llegar a entender. No voy a ese punto. Y obviamente para poder comunicarnos definitivamente es bueno y para poder unirnos en el mundo entero, bla, 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 es bueno. Voy al fondo del tema. De cómo empezamos a las influencias que hay y cómo empiezas a perder el valor de lo tuyo. Como decir, Porque, ay. La gente se saluda diciendo ay. Najón. Hay. Y no sé si hay. Pero el tema es si yo ahora salgo a la calle y busco a muchachos de 17 años israelíes y les pregunto cómo se dice en ivrit orientacia, no saben. Una pregunta. ¿Sí me entiendes? O sea, dejamos lo nuestro. Es decir, enriquece, suma. No, porque Pero normalmente restamos, ese es el problema. ¿Sí? O cambiamos, ¿sí? ¿Sí? Invierto, cambio. Una de las cosas que tenemos que saber es, cada vez que nosotros decidimos estudiar algo nuevo, obviamente necesitamos dedicarle tiempo. Y el tiempo siempre va a ser a costa de algo. No hay más tiempo. El día dura 24 horas. ¿Sí? Ustedes agarren un horario de clases de una escuela judía en cualquier país del mundo de hace 50 años y compárenlo con el horario de clases de hoy. Se van a dar cuenta que en el horario de clases hoy aparece inglés, computación, laboratorios, ¿sí? Un montón de materias, talleres de todo tipo, que son todos importantes, ¿no? Hay que saber computación, hay que saber inglés, hay que saber... Fíjense qué clases quitaron. Seguramente antes había 20 horas semanales del área judaica y ahora hay 10, 11. Es a costa de algo. ¿Sí? Siempre sucede así. Y encima esas 10, 11, en más de una ocasión ya se las tiene simplemente porque, bueno, es una escuela judía, hay que darles algo, ¿no? Pero más de uno quisiera hasta sacar esas 10, 11 también. ¿Najón o no? ¿Lo han escuchado? ¿Lo saben o no? Pasa. ¿Querías decir algo antes? ¿O no? Seguimos. Ok, fue una reacción del momento. El tema es que, sin darnos cuenta, vamos cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar,
nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer. Hoy se nos enseñó, hoy no, en nuestro tiempo, se nos enseñó que no hace falta sentarse en la mesa a comer. No hace falta sentarse a la mesa a comer. Tú puedes agarrar un coche, acercarte a un determinado lugar, bajar tu ventanilla, hablarle a un micrófono, le hablas a alguien así en el aire, de pronto avanzas unos metros, sale una mano, pagas, avanzas otros metros, sale otra mano, te da algo de comer y comes en el coche mientras manejas y es fantástico, es buenísimo, no hay como una buena hamburguesa. Y esto, la mesa de un hogar, se deja de usar. Esto, ¿saben para qué sirve la mesa? No solamente para apoyar el celular, ¿eh? Para comer y qué más. Y estar juntos. Y estar juntos. ¿Sí? En el pueblo de Israel no se concibe el pueblo de Israel sin mesa. Todo gira alrededor de la mesa. Todo gira alrededor de la mesa. Les conté la historia Bueno, se las cuento rápido. Porque algunos sí por ahí lo escucharon y otros no. Hace unos años atrás llegó una muchacha a mi casa nueva. Una Oseret, ¿sí? Y entonces yo estaba en la casa, mi señora no, viene y traía 2 manteles de Shabbat en la mano y me dice, señor, ¿dónde se los guardo esto? Le digo, ahí, mira, en el mueble aquel que tiene 4 cajones, ahí. Y entonces va, abre el primer cajón, yo la veo, ¿no? Abre el primer cajón, lo cierra, abre el segundo, lo cierra, el tercero lo cierra, el cuarto lo cierra y viene y me dice, no hay lugar, está todo lleno. Le digo, no, sé que hay muchos manteles, pero apriétalos así un poquitito y acomódalo, va a entrar. Y ahí la veo como... Lo guardo y viene y me pregunta, ¿por qué tiene tantos manteles? ¿Por qué tienen tantos manteles? Entonces le dije, te voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros cuidamos el sábado, ¿sí? Shombrim Shabbat. Y entonces, estamos en la Golá, no hay plastiquito. Fantástico invento israelí, ¿no? Entonces tenemos que poner un mantel blanco a la noche, un mantel blanco al mediodía, uno a la tarde, ¿sí? Entonces son 2 o 3 manteles por Shabbat. Cada viernes, no vas a poner siempre el mismo, tienes que ir cambiando. Entonces tienes que calcular que son 54 días más o menos al año, donde 3 veces, o sea 150 veces usamos un mantel. Después tenemos nuestras fiestas, tenemos fiestas que duran 8 días, entonces es a la mañana, de la tarde, a la mañana, de la tarde. Entonces sumamos, ¿no? A los 154, súmate Pesach 16 veces y Sukkot 16 veces, ya andamos en 180, y agrégale Shavuot, y agrégale bla bla. Entonces, más o menos como 200 y tantas veces al año necesitamos manteles. Se fue. Nunca volvió. No le cuenten esto a mi señora que no lo sabe. ¿No? Sí sabe. Pero es increíble. ¿Pero por qué tantos manteles? Porque la mesa en el pueblo de Israel es fundamental. Es ahí en la mesa donde nos vemos, donde hablamos, donde vemos a nuestros hijos crecer, donde los vemos cómo cambian de opinión, cómo realmente se desarrollan. ¿Sí? Cada vez que les permitimos hablar, discutir, analizar, no solamente en Pesaj, uno ve realmente el contacto, ¿no? y el crecimiento de cada uno de ellos. Esto tan simple como la mesa, el mundo no lo tiene. El mundo no judío, e incluso el mundo, yo diría no el mundo no judío, el mundo que no es de Torah, no lo tiene. Un goy tiene un mantel, que es el mantel que le regalaron en la boda, y lo usa una vez al año, si es que lo usa. Y tiene a veces un mantel así de los de plástico para comer entre la semana cuando come algo, ¿no? Pero un mantel lindo, blanco, así, no tiene, no usa, no lo necesita. No se reúnen como nosotros. Uno diría, ay, no es así. Es así. Nosotros sí nos reunimos. Pero además por mitzvah. Porque hay que hacer kiddush, hay que hacer amotzi, hay que... Nunca se reúnen. ¿Cómo? No es que nunca se reúnen. Yo conocí a amigas mías de la universidad. Sí. Me decían, cada sábado hacíamos reunión todos juntos en casa de mi abuelita y... Qué bueno. La realidad es que es muy diferente. Y qué bueno que algunas familias lo logran. Qué bueno. La gran mayoría no lo hace. Y cada vez menos.
Y con el tema este de las comidas express y de las comidas de microondas y todo eso, en la casa de uno. Cuando yo era niño, todos comíamos juntos todos los días. Mi mamá cocinaba una vez al día, 2 veces al día, y comíamos todos juntos. Hoy cada uno come en otro horario. Cada uno come en otro lugar de la casa. Cada uno come en su habitación, frente a su computadora, televisión. Depende también. Obviamente, pero la gran mayoría, lamentablemente, está cayendo en eso. La gran mayoría. ¿Vieron dónde hay que buscar hametz hoy en día? En toda la casa. Cuando yo era niño, no. No había comida en las recámaras. En las recámaras se dormía. En los cuartos se dormía. Nadie comía. Hoy todos, veme que todos comen. ¿Quién no tiene un escritorio con su computadora en su recámara? Cuando yo era niño, y no les estoy hablando en la edad de piedra, el día que llegó un televisor, ¿sí? Porque hubo televisor en mi casa cuando era niño, era uno. Y era toda la emoción era estar todos juntos mirando un televisor. Y a veces peleándonos porque queríamos ver el otro canal. En total había 4 o 5 canales, eso era todo, ¿no? Pero era una experiencia de la familia. Hoy no. Yo me acuerdo, ¿saben cuándo yo me alarmé en la historia del desarrollo de la tecnología? El día que apareció el Walkman. Ah, buenísimo. Ese día dije, estamos mal. Y yo no era muy grande. Cuando empecé a ver un aparato de música, ¿sí? Un reproductor de música que tenía audífonos. Y de pronto, para mí siempre la música era para compartir. La música era para escuchar juntos. La música era... A mí siempre, aparte a mí me gusta mucho la música, pero para mí la música era para los demás, ¿no? Y conmigo. Y de pronto empecé a sentir lo que era el egoísmo de la música. Yo escucho para mí. Y además te hablo y no me escuchas, ¿sí? Porque estás metido en otro lado. Me pasó lo ¿sí? mismo, medio rechazo. Cuando lo vi por primera vez dije, esto es el quiebre. Y bueno, y obviamente todo ha seguido. Y ya me ha pasado, ¿sí? Y más de una vez está en mi propia casa, de pronto llamo a uno de mis hijos y no me escucha. Y lo llamo y no me escucha. Y lo llamo y de pronto, y sí, está con sus cositos así. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Es horrible. Pero no es tan así, sí es así. Los helenistas entran al pueblo de Israel. Es decir, son del pueblo de Israel. Empiezan a cambiar sus nombres. Y no solamente por Alexander. Quieren llamarse como griegos. Y dejas pasar 10 años, 20 años, 40 años, 60 años. Y de pronto la fisonomía de la gente cambia. Y la gente que van haciendo en eso. Las nuevas generaciones obviamente ya no conocen otra cosa. Y siguen cada vez acentuándose. Esa es la verdadera época en la que el pueblo de Israel se dio un proceso de asimilación real. Donde asimilarse significa empezar a dejar lo mío y tomar lo del otro. Y creer que lo del otro es bueno y mejor que lo que tengo yo. Y cada vez incluso conocer menos lo mío. ¿Sí? Pero Kadosh Baruj Hu sabe cómo hacer las cosas. Y cuando nosotros decimos que todo lo que hace Hashem es para bien, pues es real. ¿Saben lo que hizo Hashem? Mandó a Antíochus. ¿Saben quién es Antíochus? El malo de la película, ¿no? Es el bueno de la película. Se levanta de pronto un nuevo rey de los griegos, con sede en Siria. Y él analiza lo que está pasando con los pueblos del imperio y ve cómo la mayoría se ha helenizado. Si el mundo entero se ha hecho helenista. Lentamente el modelo, la forma de actuar es helenista. Y el pueblo de Israel ahí va, pero muy despacio. Algunos sectores sí, los más ricos sí, los más intelectualoides sí, pero todavía la masa del pueblo no. Estos judíos se resisten a cambiar. El mundo ya no, el mundo ya había cambiado. Pero nosotros estábamos en un proceso. Entonces él dice, esto hay que acelerarlo. Hay que ponerle más energía al proceso de cambio aquí. Y entonces dicta sus famosos decretos. Prohibido Brit Milá, prohibido Rosh Hodesh, prohibido Shabbat, prohibido.
Y entonces, ¿qué se produce? ¿Qué produjo eso? ¿Qué sucedió frente a las prohibiciones? La reacción. Ahí vino la reacción. Ahí de pronto dijeron, ey, momentito. Una cosa es que yo haga mis cambios por mí mismo y tranquilo, y otra cosa que tú me obligues. Ustedes saben que hay mucha gente que no come kasher, ¿no? Muchos no comen kasher. Imagínense si de pronto el presidente Maduro en Venezuela, por decreto presidencial, obliga a todos los judíos a comer taref. ¿Qué van a hacer los judíos que normalmente comen taref? No, muchos van a empezar a comer kasher. Si él prohíbe kashrut, muchos Yehudim que jamás comieron kasher van a empezar a hacer kosher en sus casas. Porque así actuamos. ¿Sí? Una cosa que yo no coma porque yo no como y porque yo no quiero, y otra cosa que tú me obligues. Y la gente reacciona. Una cosa que yo no cuide Shabbat porque yo decidí no cuidar Shabbat, y otra cosa que tú me lo prohíbas. En Europa están viendo, todas las semanas es un nuevo país que está en discusión, el tema del Brit Milá. Todas las semanas, es un gran problema. ¿Sí? Ya no los están dejando. Que no los están dejando, pero se discute en los parlamentos, y se discute en todos lados. Es una cosa increíble, ¿no? Por la protección de los niños y bla, bla, bla. Pero eso lleva desde hace 2 años. Empezó en Alemania y ya se discute en otros parlamentos europeos. Es una locura, es una locura. En Alemania, sí. Qué raro. No, son ciclos, no es la primera vez en la historia europea. Siempre se discute el tema del Brit Milá tiene un fondo antisemita, porque es unos años discuten el Brit Milá, unos años discuten el Brit Milá y unos años discuten la Shejitá. Sí, unos años son la protección al menor y después viene la protección a los animales, protección al menor y protección al animal. Y cuando hay 1000 situaciones donde hay sufrimiento de animales y sufrimiento de niños que no son atendidas, pero eso, en el caso del Brit Milá no vamos a tener problema, porque Europa se está llenando de musulmanes, y los musulmanes, el parlamento a los musulmanes le tiene un miedo terrible y no va a terminar decidiendo nada en contra. Pero tan es así que ahora ya hubo más de un país donde dijeron que en la embajada de Israel va a tener que haber un moel, y aquel que quiera hacerse Brit Milá va a tener que ir a la embajada de Israel a hacerse el Brit Milá, ¿sí? Porque teóricamente es una zona extraterritorial y una locura. Imagínense la nueva misión de la embajada de Israel, no solamente que saques una visa o que un papel o un certificado de algo, sino Brit Milá, vengo a hacer Brit Milá de mi hijo. ¿En dónde? En Europa, hoy en Europa. Creo que es Dinamarca ahora el país que lo está discutiendo. Nueva York también lo están discutiendo. En todas partes lo van a discutir. Pero Nueva York ya dijeron que no. Lo único que cuando ellos discuten, lo único que provocan es que más Yehudim hagan Brit Milá. Pero justo eso es algo que todo el mundo hace. Eso es lo que tú crees, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No? Es tipo Yom Kippur, es obvio que lo hacen. No. ¿No? ¿Cómo es obvio que lo hacen? ¿Dónde vas a estar el próximo Yom Kippur? ¿Aquí en Israel todavía? Ok. Hazte un recorrido por varios kibutzim durante Yom Kippur. No solamente que no se ayuna, sino que es un día de comida nacional. ¿Yom Kippur? Sí. Vayan a la playa de Tel Aviv en Yom Kippur. Estamos hablando de la minoría, la mayoría. No es la minoría. Tú vienes de un hermoso país llamado México, donde incluso los que no cuidan. ¿Sí? El secular mexicano. Escucha. En Israel el secular es más... Escucha. Pero en Israel también Escúchame. pero en Hutzlaretz Escúchame. No es así. Tú viviste en una burbuja dentro de la comunidad judía de México. Escúchame un minuto. Déjame terminar. Y no solamente en una burbuja en la comunidad mexicana, sino dentro de la comunidad Halevi. Halevi. Ni siquiera conoces muy bien a la comunidad Ashkenazí. ¿Sí? Entonces, en la comunidad Halevi, el secular Halevi, no hay duda de que en Yom Kippur va a ir al Knis. Y no hay duda que en Yom Kippur no va a comer.
Y no hay duda que no va a dudar en hacer un Brit Milá. No hay duda, porque es su estilo. Vete a conocer a un secular en Argentina, de donde yo nací. El secular de Argentina no sabe nada. Nada. No le interesa nada. Hay de todo. Está bien, está bien, Pero no es de está que- bien. no es de que- En ese hay de todo. Ahora que está el reformismo y algo, no sé, algo reformista, pero el reformismo Y no sabe nada. es como vamos a hablar. Sabes que hay algo que es importante. Hay de todo, hay En ese tema de hay de todo, que lo has repetido ya varias veces en la clase de hoy, ¿Qué? hay algo que es importante. Que saber que dentro de ese hay de todo hay mayoría y hay minoría. Hoy en día la mayoría absoluta de los seculares están alejados. Y muy alejados. Y saben muy poco. Por supuesto que en todo hay excepciones, y hay. Pero uno tiene que ser consciente de la realidad, de lo que está pasando. Y no solamente decir, bueno, hay de todo. Lamentablemente, por ejemplo, cuando tú llegas a mirar una cifra que te habla que en Argentina hay un 70% de casamiento mixto, te está hablando de una situación muy grave. 7 de cada 10 parejas en Argentina, de cada 10 muchachos judíos se casan con goim. Te está hablando de un fenómeno brutal. Incluso hay en Argentina gente que sabe y es antijudía. Sí, porque Que es judía. sí, porque esa persona que tú dices que sabe, no sabe. No sé si... No sabe. Te lo digo porque yo soy uno de esos que sabía mucho y pensé que sabía mucho y me di cuenta que no sabía nada. Hasta que de pronto me puse a estudiar. Conocimientos de ciencias y eso, de saber de judaísmo. Saber de judaísmo. Una religiosa y salió. Bueno. Salió y se volvió antes. Ok. Conozco un montón de Sí. cosas así. Esa es la excepción total. Esa es la excepción total. Lo que te vas a encontrar en Argentina es con muchos Yehudim que han ido a escuelas judías. Que en realidad no son escuelas judías, sino que son escuelas para judíos. Que es otro concepto. Y aprendieron muchas cosas. Aprendieron historia, aprendieron sionismo, aprendieron algunos relatos bíblicos, aprendieron algo de filosofía de Spinoza, aprendieron muchas cosas. No saben. No saben. Escucha esto. Y no lo digo por hablar, lo digo porque conozco, porque vengo de ahí. Yo también vengo de Yo terminé mis estudios. Yo fui a la primaria, al kinder judío, primaria judía, secundaria judía, preparatoria judía. Bueno, en Argentina es todo junto, secundaria. Después hice la Midrashá 5 años, existía ya. Midrashá 5 años, ¿para qué? Para terminar con un título. Y el título que yo lo recibí era Profesor en Ciencias Judaicas. Ese título me habilitó para poder llegar a ser director en la Monte Sinai en México. ¿Sí? Yo en aquel momento pensé que yo sabía. Realmente yo me sentía muy bien de tantos años de estudio. Hasta que un día me tocó entrar a la oficina de un Rav y vi su biblioteca y empiezo a mirar los libros y no los conozco. No sé de qué son esos libros. Ni siquiera te quiero decir que uno de los libros se llamaba Gemara. Que yo, siendo profesor en ciencias judaicas, nunca había tenido en mis manos una Gemara. Había leído alguna hojita que algún moré me trajo, sí, fotocopiado un pedacito de algún midrash, algo. Gemara. Alajá, por supuesto que no. Sidur, por supuesto que no. En ese día que yo estuve ahí, me di cuenta que a mí me habían censurado la educación. Que alguien había decidido qué estudiaba y qué no estudiaba, qué tenía que saber y qué no. Y ese día fue el día que empezó mi estudio fuerte. Ese día me puse a trabajar. Pero fue muy frustrante. Porque además de todo, yo sé, yo conozco, yo bla, bla, bla. No sabía nada. Sí, sabía de un montón de cosas. Y lo peor que nos pasa en esas situaciones es que uno cree que sabe. Y ese creer que sabe te permite opinar, te permite discutir, te permite hablar. Yo incluso daba shiurim en las escuelas a alumnos y les hablaba de Shabbat. Y le decía, los judíos religiosos cuidan Shabbat. ¿Saben lo que es Shabbat? Shabbat es el día que no se puede hacer nada. Shabbat es un día para dormir. ¿Qué sabía yo de Shabbat? Yo sabía que eso era Shabbat. Shabbat es un día de descanso, es como domingo. Así enseñaba yo Shabbat. ¿Qué había que enseñar Shabbat? Eso era Shabbat. Y entonces mis alumnos que aprendieron, ¿qué eso era Shabbat? ¿En qué tomar? ¿Eh? ¿En Madrid? En la Shomer Atzair.
Nada, o sea, es muy triste, es muy triste. Yo siempre digo que para poder elegir hay que saber. Mientras no sepas, no eliges. Y la gran mayoría de aquellos hoy en día que se han disque asimilado, ¿sí? alejado, no son asimilados, son ignorantes. La gran mayoría son ignorantes. El día que falleció mi mamá, Zichronal Ibrahá, hace 10 años en Buenos Aires, yo hice Shiva. Todos mis amigos y mis familiares en su vida habían visto una Shiva. Cuando falleció mi abuelo no hubo Shiva. Cuando me falleció mi abuela, estoy hablando cuando yo era niño, una Shiva. ¿Sí? En México obviamente tú dirías, todos hacen Shiva, en el mundo entero todos hacen Shiva. ¡No! En Argentina nadie hace Shiva, salvo el grupo ortodoxo. Salvo el grupo ortodoxo. Los demás no hacen Shiva. Van al panteón, alguno irá a decir Kadish, hay gente que... Sí, pero... Shiva, algo tan fundamental, Shiva. Escucha lo que pasa. La semana de duelo para estar en la casa, pero no hace Shiva. No, yo digo que no, por eso es obvio más que no, pero el Brit Milá es algo Bueno, como no, especial. en Argentina hay muchos en Argentina sin Brit Milá. Hay muchos en Argentina sin Brit Milá. ¿Por qué no se lo hacen? Una Shiva, obviamente no, y eso ya es otra El cosa. Brit Milá era algo que no se tocaba. El Brit Milá era lo último que un yehudí dejaba. Y en Argentina lo dejaron de hacer. Muchos, por cuestiones psicológicas. Por el trauma que le ocasionan al niño. Que cuando crezca que él decida. ¿Sí? Argentina es un país muy psicologizado. ¿Sí? Entonces la mitad del país son terapeutas y la otra mitad son pacientes. Entonces, en serio, es parte también de la idiosincrasia. ¿Sí? Eso no es una idiosincrasia. Y entonces apareció toda una tendencia así brutal. Bueno, fíjense lo que pasó. Mis tíos, gente muy cercana, ¿vas a hacer Shiva? Y le digo, claro que voy a hacer Shiva. ¿Cómo no voy a hacer Shiva? ¿Y quién va a venir? ¿Con quién vas a hacer? Yo sentía que se me venía el mundo abajo, ¿no? O sea, un Rav no puede hacer Shiva por su mamá y no va a tener minyan. Y hablé con cada uno de mis amigos, todos Gilonim, ¿sí? Cada uno de mis amigos. Le dije, yo te necesito. 7:30 de la mañana, te necesito aquí. Obviamente me fui al shul, me fui al knis y te conseguí. Durante 7 días la casa estaba así, llena de gente. Pero lo más interesante de todo es que todos mis amigos venían no solamente para hacer minyan, venían porque yo aparte daba un shiur y daba un duar Torah y daba esto. Mis amigos empezaron a decirme, ¿pueden venir mis hijos a la tarde para el minjá? Le digo, sí, claro que pueden. No, es que yo quiero que ellos vean lo que es una Shiva. Fue un evento. Un museo. Fue un evento. No, Baruch Hashem no fue un museo. Baruch Hashem fue vivo. ¿Sí? No, porque un museo normalmente es algo antiguo. Yo no sé qué se sembró ahí. No sé qué se sembró. En realidad incluso hay cosas que empiezan a pasar, porque hay varios hijos de esos amigos que de pronto empezaron a retornar, ¿no? Y ahora que estoy por viajar, ya algunos ya me contactó, que me quiere ver, etc. Pero cosas que uno considera que es algo tan básico, el Yehudí lo va dejando kasher, va dejando su nombre, va dejando su hagim, va dejando. Y en determinadas comunidades, incluso el Brit Milá, aunque nos duela y aunque pensemos que es imposible, lo dejaron. En México se nos dio un fenómeno hace 10 años atrás, más o menos. ¿Cuándo fue la crisis brutal económica? Hace como 10 años en Argentina, que se fueron. En el 2000. Por eso, unos 10 años. Entonces, a México llegaron muchos argentinos, muchas familias argentinas llegaron. Y los niños, ¿a dónde iban? Al Depor. Y entonces iban con su prepucio, y los niños paisanos, mexicanos, en su vida habían visto un niño desnudo con prepucio y lo miraban. O sea, yo trabajaba en escuela. Los niños venían y decían, yo me acuerdo de un chico como 7, 8 años me dice, ¿verdad que los chicos argentinos son diferentes a los mexicanos? Y yo les digo, sí, porque hablan distinto. No, tienen distinto. Los niños de Argentina traen un pellejito, me decían. Una pielcita tienen. Muy diferente. Nosotros no tenemos así, ¿verdad, Rav? Y así empezamos a descubrir lo que estaba pasando. Y en ese momento, el señor Filler y el señor Michan, ¿sí? Tuvieron que afilar sus cuchillitos. Y no sabes cuántos Brit Milá hicieron.
No sabes cuántos. Y no solamente de los niños. Muchos papás de esos niños ya tampoco traían Brit Milá. Es decir, que ya te vas a 25 o 30 años atrás. Que ya había algunos que ya estaban dejando. Sí. Es muy increíble. En la yeshiva de mi primo me dijo que ahorita hay una cantidad de personas de que tipo tienen apenas regresaron Mechubá y así, y tienen como casi 30 años y tuvieron que hacerse Brit Milá. Brit Milá. Sí, sí. Y sí, tipo ya sí, grandes y sí, así que nunca sí. sabían que no sé qué. Sí. Y vienen de comunidades tipo, no estás diciendo de tipo Cancún. Y acá en Israel hay Comunidades Yehudim grandes. que no se hacen Brit Milá. Entonces, obviamente, se me fue la hora, pero el helenismo es algo que sucedió hace 2000 años atrás y sucede hoy. El proceso helenista es el mismo que sucede hoy en día. Los valores helenistas son los mismos. El culto al cuerpo, la distracción, el deporte, las olimpiadas siguen dando vuelta. Y yo empecé diciendo que era la luz de los griegos. La luz de los griegos es una luz que engaña. Y nosotros decimos, Banu Hoshech Legaresh, así cantamos en Hanukkah. Vinimos a sacar la oscuridad. La luz de los griegos implica para el judaísmo oscuridad. Porque la luz de los griegos lo que intenta es que no brille la luz de cada pueblo, sino que solamente se vea la luz de ellos, el estilo de vida de ellos. Y es una luz tan loca que nos marea a todos. Fíjense algo maravilloso que hace el pueblo de Israel. Se les ocurre organizar una gesta deportiva. Qué lindo que nuestros muchachos también tengan deportes, que sea sano y que cuiden el cuerpo, ¿no? Y que se vean que cada 2 años. Maravilloso, un encuentro divino. ¿Y qué nombre le van a poner? Macabiada. Y uno dice, bueno, estamos todos locos. Es decir, no estoy en contra de la macabiada en sí, ¿sí? No estoy en contra, al contrario, más de uno, gracias a eso, por lo menos sigue adentro de la comunidad. Bemet, por jugar fútbol, por lo menos está en el deportivo y por ahí termine casado con una paisana solamente por ese detalle. Pero Yehuda Maccabí se levantó en contra del mundo griego para luchar por la Torá, por el Beit HaMikdash. ¿Saben cómo se lo imaginan ustedes a Yehuda Maccabí? Fortachón. Si tuvieran que una imagen actual, ¿cómo lo pondrían? ¿Cómo lo vestirían hoy en día? Como un hayal, ¿verdad? No se me fue. Muchos lo imaginan como un hayal, esos hayalim que las vuelven locas a todas las chicas que vienen a Israel. Un hayal así, lindo, joven, fuerte, atlético. Yo me lo imagino con anteojito, con su tzitziot afuera, ¿sí? Como un abrej. Un Cohen. Un Cohen era. No era un hayal. No era un físico culturista. Se levanta contra el mundo del Grecia y obviamente contra todo ese mundo donde están viniendo con los deportes y los deportes. Viene el pueblo de Israel del siglo XX y se le ocurre hacer una gesta deportiva y le pone el nombre de Yehuda Maccabí. ¿Saben qué es una macabiada en el pueblo de Israel? Un gidón de Tanaj. Eso sería una macabiada. Pero ¿saben lo que es la verdadera macabiada? ¿Qué nombre tendría que tener? Antiogiada. Y ok, la podrían haber llamado como quieran, pero justo le hace el nombre de Maccabí. Si se levanta Yehuda Maccabí dice, ¡hey! ¿Cómo? No, hicimos un evento por ti. Para homenajearte hicimos un evento. ¿Quieres venir? Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a jugar al fútbol? ¿Van a jugar a...? Pero va a haber un bar Torah al principio, algo. No. Esa es la luz griega. Esa es la luz griega. Es una luz que te enceguece, te vuelve loco y te hace perder lo tuyo. Y lo más interesante que lo griego en su momento fue lo moderno y hoy es lo moderno. Es la misma idea. La distracción, el deporte, la novelita, eso es. Y entonces sigue siendo tan atractivo como antes. Y nuestra solución es familia, Hanukkah. Y en la Hanukkah vamos a prender el primer día una vela, y el segundo día 2, y el tercero 3. Y una de las cosas que dicen nuestros jajamim, nos dicen, ¿saben por qué es así? Porque la luz que prendieron ayer, hoy ya no alcanza. La oscuridad hoy es más fuerte. Necesitas 2, y mañana 3, y mañana 4. Necesitamos siempre más, y cuidarnos más. Aquello que los cuidó a ustedes, a la generación de ustedes o a la de nuestros padres, de no asimilarse,
a la de los hijos ya no les alcanza. A los hijos no les alcanza solamente ir al festival Aviv a bailar. No les alcanza ir al deportivo. Mehmet, no por nada es lo que está pasando. Que muchos muchachos o se van para un lado o se van para el otro. Pero ya no están con ese... ¿Vieron cuando muchos dicen, no, nosotros somos una familia tradicionalista? Ese tipo de familias ya está desapareciendo en el pueblo de Israel. Porque los hijos están exigiendo una coherencia. Porque entienden que, bueno, ¿qué significa tradicionalista? Que cuando es Pesaj comemos a un sandwichito de jamón y queso con matzá. Eso era muy común. No, Pesaj comemos matzá. ¿Sí? No significa que no hay pan, pero comemos matzá porque es matzá. Pero puede ser un sandwichito de jamón y queso. Dice, bueno, eso era ser tradicionalista. Tradicionalista era, Yom Kippur vamos un ratito a saludar a la abuela al shul. Eso era tradicionalista. Hoy la nueva generación está exigiendo, si eso es, no. O todo o nada. Pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Se está dando una bifurcación así. Obviamente después se va a tener que tranquilizar. Se va a tener que tranquilizar. Pero en este momento hay una exigencia a esos padres de alguna manera decirles, no los entiendo. No los entiendo. No entiendo el mensaje judaico que me estuvieron dando. Una comunidad como la Argentina, sionista, viviendo en Argentina. La gran mayoría. La verdad, hay muchos argentinos aquí que hicieron aliyá, y aliyá buena, en los años 60. La aliyá del 2000 no fue aliyá sionista, fue aliyá, y muchos regresaron incluso. ¿Sí? El otro día justamente salió una declaración de un eminente dirigente sionista de la comunidad judeo-mexicana, hablando sobre un determinado tema y opinando y hablando y despotricando, diciendo un montón de cosas, y él como sionista un sionista que vive en México. Entonces los hijos dicen, ¿qué sionista? ¿Sí? Sionista es, te vas a vivir a Israel y vas a luchar en Israel y te la aguantas en Israel. No, bueno, nosotros mandamos dinero, nosotros ayudamos al Keren Hayesod. Si no fuera por nosotros, Israel no existiría. Eso es helenismo. Y el helenismo te hace sentir incluso que la diáspora es maravillosa y que puedes vivir. Es un problema. Que tengamos la suerte de prender nuestras velas, ver nuestra luz con nuestras familias, nuestros hijos. ¿Sí? Le farseme tanés, Pirsuma de Nisa. Pirsuma de Nisa, ¿saben para quién es? ¿Para quién hay que difundir? Para uno. Claro, lo ponemos en la ventana también para el otro Yehudí, pero es para cada uno que las vea. El Pirsuma de Nis lo necesitamos todo el tiempo, ver los milagros que hace Hashem con nosotros día a día y fortalecer nuestro judaísmo lo más que se pueda, porque estamos viviendo en otra vez bajo la luz del Olimpo. En serio. Nos vemos. Gracias. ¿Qué se hace Rav Kuk?